En el video de hoy les estaré hablando de los lápices de colores de la marca Prismacolor Premier y los lápices de Faber-Castell Supersoft. Específicamente estaré hablando de la caja de 48 unidades de lápices de la marca Prismacolor Premier y de la caja de 100 unidades de la marca de Faber-Castell. Estaré haciendo una pequeña comparación entre precio y calidad de estas dos marcas. Pero antes de empezar quiero aclarar que no soy ningún profesional utilizando lápices de colores. Simplemente estoy dando mi opinión personal por si puedo ayudarle a alguna de las personas que van a ver este video a elegir una de estas dos marcas. Y dicho esto, ahora sí comencemos. Como pueden ver, los lápices de Prismacolor Premier vienen en una caja metálica donde trae las dos bandejas que tienen los 48 colores. Y los lápices Faber-Castell vienen en una cajita de cartón que a mí se me dañó, pero les estaré dejando una foto de cómo es. A mí en lo personal me gusta mucho más la caja de lápices de los Prismacolor Premier porque es mucho más pequeña y vienen mucho mejor organizados los lápices. Y también como vienen en una caja metálica es mucho más fácil cuidarlos de golpes. Y bueno, como les dije, los Faber vienen en una caja de cartón. Esta caja de cartón viene en 4 secciones que están separadas por tonos. A mí como se me dañó los guardé en esta cartuchera. Y ahora sí, dicho esto, empecemos con los lápices Prismacolor Premier. Como les dije, esta caja de Prismacolor Premier es la de 48 tonos. Esta caja tiene una buena variedad de colores básicos como colores anaranjados, azules y cafés. También tienen dos tonos metálicos que son el plateado y el dorado. Estos lápices tienen una mina de 3.8 milímetros. Este es un buen grosor para que la mina no se nos quiebre con tanta facilidad. Estos lápices son de calidad profesional y tienen muy buena pigmentación y son a base de cera. Esta marca tiene una gran cantidad de cajas que tienen diferentes unidades de lápices. Tienen cajas de 12 unidades, de 24, de 36, de 48, de 72, de 132 y de 150. Aquí les estaré dejando una tabla con todos los precios de cada caja. Para aclarar, estos son los precios de Amazon de Estados Unidos. Estos precios pueden cambiar según el país. Ahora hablemos de los Faber-Castell Supersoft. Estos lápices no son de calidad profesional, pero son unos de los más vendidos desde que salieron en el mercado. A pesar de que no son profesionales, tienen una muy buena calidad y lo mejor de todo es su precio. Estos lápices vienen completamente en color negro y con un número identificativo para cada lápiz. Y en la parte de atrás viene con una marca del color para que sea mucho más fácil ubicarlo. La mina de estos lápices, al igual que los de Prismacolor, están hechos a base de cera. Y estos, a diferencia de los Prismacolor, tienen una mina de 3.3 milímetros. Igual esto no es un problema porque a pesar de que son a base de cera, tienen la mina un poquito más dura y es muy resistente. La gran ventaja que tienen estos lápices es que tienen una gran variedad de colores por un muy buen precio. La caja de 100, que es la que les estoy mostrando en este video, tiene una gran variedad de todos los tonos. Aquí les estaré dejando toda la paleta de colores que tiene esta caja. Los Faber-Castell Supersoft también tienen distintas cajas de diferentes unidades. Tienen cajas de 12 unidades, de 24, de 36, de 50, de 100 y hasta de 120. Y aquí le dejo la tabla de los precios de los Faber-Castell Supersoft. Esos precios también son de Amazon Estados Unidos. Aquí en los Faber-Castell Supersoft varían muchísimo los precios según el país. Por ejemplo, en Amazon la caja de 100 colores están $100 y aquí en mi país, que es Costa Rica, están $50 la caja de 100 unidades. Y también en Amazon tienen que tener muchísimo cuidado porque hay varias cajas diferentes. Por ejemplo, me encontré algunas cajas que no tenían los lápices con el código. Estas cajas en las que los lápices no traen el código están un poco más baratas y si las pueden conseguir la de 100 unidades hasta en $50. Pero yo creo que son unas versiones un poquito más viejitas, así que en lo personal recomiendo que intenten conseguir las que tienen el código. Y bueno, ahora sí, dicho todo esto, vamos a hacer unas pequeñas pruebas para que comparen la calidad de cada marca. Primero empezaré con los lápices Prismacolor Premier. Haré un pequeño coloreado liso para que vean la capacidad de cobertura que tienen estos lápices. Estos lápices por su gran cremosidad son capaces de cubrir una zona muy grande en muy poco tiempo y sin nada de esfuerzo.
Como ven, la cobertura que dejan estos lápices es muy buena. La única desventaja es que al tener una punta tan suave y cremosa, estos se desgastan mucho más rápido. Pero esta cremosidad es la que nos ayuda a dejar un coloreado sin puntos blancos en la primera capa. Ahora haré un pequeño degradado. En este degradado empezaré con un tono rojo y terminaré en un tono amarillo. Como ya todos saben, lo mejor que tienen los Prismacolor es su capacidad de hacer degradados. Estos colores permiten hacer un degradado con una transición muy suave fácilmente. Esta suavidad y cremosidad que tiene la mina de estos colores es lo que ayuda a hacer estos degradados tan fácil. Gracias a su mina y a su pigmento de gran calidad, esto permite a los colores mezclarse fácilmente. Y como saben, los degradados salen mucho mejor cuando se usan tonos similares para mezclar. Pero como vemos, en el caso de los Prismacolor, por más de que usemos tres tonos muy distintos, se pueden mezclar fácilmente. Así que sí, los degradados que dejan esta marca son de muy buena calidad. Pero sin embargo, todo lo que tiene Prismacolor no es del todo bueno. Y más específicamente hablando de la caja de 48 colores. Y esto lo digo porque dentro de esta caja de 48 colores vienen varios tonos que no dejan un coloreado tan liso como lo esperamos. Por ejemplo, esto me pasa con varios tonos de café y con varios tonos de verde. Como vemos, dejan una especie de granulado que no es del todo lindo de ver. Pero a pesar de esto, al final cuando hacemos un dibujo grande no se llega a notar tanto este granulado. Pero el punto que quiero llegar con esto es que para el precio tan alto que pagamos y para los pocos lápices que obtenemos, está feo que algunos tonos salgan con esta especie de granulado. Y otra cosa negativa que tienen es que esta caja de 48 colores viene muy escasa en tonos. No viene ni un solo tono de color gris y tampoco viene con muchos colores de tono piel. Solo viene con dos tonos que la verdad no son los mejores que podamos utilizar cuando pintamos piel. Y bueno, otro punto muy positivo que tienen los Prismacolor Premier es el color blanco y el color negro. El color blanco, especialmente en esta marca, nos puede ayudar para mezclar los colores. Sé que para esto existe el lápiz Blender, pero si no tienen la oportunidad de conseguirlo, este color blanco nos ayudará muchísimo a mezclar. Nada más intentemos no presionar mucho el lápiz blanco porque si no nos va a opacar muchísimo el color. También este color blanco pinta muy fácil sobre otros colores, esto nos ayuda a hacer muchas luces y efectos. Y el punto positivo del color negro es que este color negro no es para nada opaco. Es un negro de un tono muy fuerte que cuesta conseguir muchísimo en cualquier otra caja de lápiz de color. Pero bueno, creo que esos son los puntos positivos y negativos que tiene esta caja de colores, así que ahora vamos con los Faber-Castell Super Soft. A estos lápices les estaremos haciendo exactamente las mismas pruebas, así que empecemos con la prueba de cobertura. Voy a estar utilizando los mismos colores en todas las pruebas. Los Faber-Castell Super Soft, al igual que los Prismacolor, tienen una excelente capacidad para cubrir bien las zonas. Tenemos una excelente cobertura sin presionar casi el lápiz. Esto nos ayuda a rellenar rápidamente espacios muy grandes. La mina de estos lápices también es cremosa, pero no tanto como la de los Prismacolor Premier. Una ventaja que tenemos de esto es que la mina no se desgasta tan rápido y esto también nos ayuda a hacer pequeños detalles. Una desventaja es que no va a ser tan fácil hacer degradados como con los Prismacolor, pero esto lo verán más adelante. Como pueden ver, estos colores, al igual que los Prismacolor, no dejan nada de puntitos blancos en la hoja. Así que al igual que los Prismacolor, diría que son perfectos para rellenar zonas grandes y coloreados lisos. Ahora vamos con la prueba de degradados. Estos lápices de color, como también son a base de cera, también es fácil hacer degradados con ellos. La única diferencia que tienen con los Prismacolor es que a la hora de hacer degradados solo tenemos que tener un poquito más de cuidado para tener un buen resultado. A pesar de que no son tan cremosos y suaves como los Prismacolor, se puede lograr un buen resultado como pueden ver. Simplemente vamos a hacer los degradados un poquito más lento y con un poquito más de cuidado. Pero en general hacen unos muy buenos degradados y dejan una transición muy limpia. Ahora vamos con el tema del pigmento granulado. Aquí con los Faber-Castell Super Soft sorprendentemente no tenemos ningún tono que deje esta especie de granulado. Los 100 colores que traen dejan un tono muy limpio y sin nada de marcas. Así que esto es un punto muy positivo para la marca de Faber-Castell Super Soft. Y una desventaja que tienen a comparación de los Prismacolor vendría siendo el color blanco y el color negro. El color blanco, como ven, no combina tan bien los colores, sino que nada más los opaca.
Este color blanco sirve más que todo para brillos, pero esto no es ninguna desventaja, ya que si hacemos un buen degradado no ocuparemos usar el color blanco para mezclar. Y ahora con el color negro sí pasa lo que les dije anteriormente en los Prismacolor. Este color negro es un poco opaco y se ve como gris, pero yo creo que sería la única desventaja a comparación de los Prismacolor. Y ahora sí, antes de dar mi conclusión final, los dejo con el resultado para que juzguen ustedes mismos. Y bueno, ahora sí, después de haber visto todo esto, vamos con mi conclusión. Después de haber visto todas estas pruebas y comparando estas dos marcas según su calidad y precio, llegué a la conclusión de que vale mucho más la pena comprar los lápices Faber-Castell Super Soft. Y esto lo digo en comparación de esta caja de 48 colores de Prismacolor Premier. Y el motivo por el cual digo que vale mucho más la pena la caja de Faber-Castell es porque esta caja de Prismacolor Premier trae muy pocos tonos en comparación a la de los Faber-Castell. Al tener una caja de lápices de colores con tan pocos tonos nos va a afectar muchísimo si queremos hacer un dibujo con mucho detalle. A la hora de hacer un dibujo con muchos detalles ocuparemos muchísimos tonos para dar un mejor efecto. Y como ustedes pudieron ver, los Faber-Castell Super Soft también tienen una pigmentación de gran calidad y se pueden hacer muchas cosas muy parecidas a la de los Prismacolor. Igual, la mejor recomendación que les podría dar es que si pueden conseguir una caja de 12 colores de Prismacolor y la de 100 colores Faber-Castell Super Soft sería lo ideal. Esto lo digo porque la caja de 12 colores de Prismacolor es muy barata y nos ayudará mucho el tono negro y el tono blanco que tiene esta caja. También un punto positivo de estas dos marcas es que se pueden mezclar entre sí y no hay ningún problema. Así que si ustedes tienen la oportunidad de comprar estas dos cajas que les dije, se los aseguro que no se arrepentirán. Ya verán cómo estas dos marcas les ayudarán muchísimo a mejorar los resultados de sus dibujos. Pero recuerden, al final las marcas es lo de menos. Con todas las marcas que hay, por más de que sean baratas o escolares, se pueden hacer resultados y dibujos muy buenos. Así que la mejor recomendación que les puedo dar en este video es que tengan mucha paciencia y se esfuercen mucho por conseguir buenos resultados. Y dicho todo esto, llegamos al final del video. Si les gustó este video no olviden dejar su like y suscribirse para no perderse ningún otro de mis videos. También si quieren una comparativa con más profundidad y más detalles me lo pueden dejar saber en los comentarios. También quiero agradecerles por todo el apoyo que han dejado en el canal desde el primer video. A lo largo de estas 2 semanas hemos tenido una gran cantidad de reproducciones y se los agradezco muchísimo. Y ahora sí, nos vemos en un próximo video y muchas gracias por el apoyo.